Fondo, porque ya, ahí estamos. Entrando, estamos en línea. Muy buenas noches, bienvenidos a Política y Poder. En esta oportunidad tenemos el gusto de contar con un destacado analista político, muy conocido en el medio. Me refiero al analista político Julio Schiappia Pietra, gran profesional que ha trabajado en diversos medios de comunicación, en diversas instituciones públicas y privadas del Perú. Julio, muchas gracias por atenderme. Bienvenido. ¿Qué ocurrencia? El gusto es mío. Estimado Julio, como analista político, ¿qué te pareció la conferencia de prensa que hoy se dio en Palacio de Gobierno? ¿Te convenció? ¿La presidenta logró disipar las dudas ante el público? ¿Qué sensación te dejó esa conferencia de prensa del día de hoy respecto a los relojes Rolex? Me deja la sensación que es una conferencia de prensa que no está diseñada para convencer a nadie, porque todo el mundo ya sabe que el primer Rolex se lo regaló el gobernador regional de Ayacucho, ¿no? Y creo que ese es un hecho que configura varias irregularidades, ¿no? De que más tiene que ver con el plano moral que estrictamente el plano constitucional, ¿no? Con derivaciones en el plano constitucional, pero que tiene que ver con la actitud que tiene una primera mandataria en relación con regalos que están estrictamente prohibidos en los funcionarios públicos, ¿no? Aun cuando, en este caso, lo han vuelto un sainete que vuelve pues poco relevante a la opinión pública. O sea, es decir, entre el Congreso y la Presidenta y su gabinete se entienden, y es un coto cerrado donde no entran las opiniones de la opinión pública que está, como todos sabemos, sumamente enfurecida por la superficialidad y la falta de manejo que están teniendo este tema, ¿no? Excelente. Julio, ¿te parece si pasamos un poco algunos clips de lo que fue la conferencia el día de hoy y si nos vas comentando desde tu experiencia como analista político? ¿Te parece bien? Encantado. Permíteme. Encantado, por supuesto. Respecto de los relojes, debo reconocer que fue una equivocación haber aceptado en calidad de préstamo estos relojes que mi amigo Wilfredo Oscorima, mi Huayqui, mi hermano, me los haya prestado, quizá en el ánimo de querer representar bien a mi país. Me llevaron a aceptar. Julio, ¿qué te parece esto? Su Huayqui, Wilfredo Oscorima, le prestó los relojes para representar mejor al país. Tú sabes lo profundo que es usar la palabra Huayqui, ¿no? Nada tiene que ver con cómplice, ¿ok? Que es exactamente lo que está ocurriendo aquí, es una complicidad para ocultar un hecho. Y me parece totalmente inapropiado que la presidenta pretenda referirse el tema a un tema estrictamente de amistad. Eso puede haber sido, pero el tema es de que esto tiene una repercusión en la moral, en la manera de ver las cosas a nivel internacional y aquí en el país. Damos la imagen de un país en el cual simple y llanamente las autoridades no guardan el estatus. Ese es el problema, no son dignos de estar en el cargo. Y eso no pasa solamente ahí. ¿Qué mejor ejemplo de la falta de dignidad republicana que hay en el Congreso de la República? Donde las votaciones no es lo que manda, sino una mayoría cerrada, ni los intereses del Perú, mucho menos. Aquí estamos hablando de un circuito, repito, que es el gabinete, la presidenta, su amigo el presidente regional y los congresistas, y todos con el mismo bajísimo nivel moral y todos con el bajísimo nivel intelectual que revelan estos hechos, porque esto de revelar Rolex es una bachafería, pues, ¿no? A ver, yo diría, a ver cuántos de los ricos y famosos del mundo andan obsequiándose relojes, contrafavores, francamente no tiene lugar en una república. La república es por naturaleza austera, ¿no? Como alguna vez lo definió Valentín Paniagua, es reflejo del deseo de que la sociedad se sienta cómoda con los líderes. No es el despliegue de poder de la manera que acá estamos viendo. Es un poder irrespetuoso, que no respeta la opinión ajena, que está indignada con lo que está ocurriendo. Yo creo que esto es una estrategia básicamente defensiva para poder sustraerse de cualquier acción judicial o de cualquier acción ulterior. Yo creo que esto refleja el decaimiento total de la institución presidencial del Perú. No quiero exagerar, pero a mí me parece que esto es inaceptable aquí o en ningún otro país del mundo, ¿no? Está al nivel de Milei, pues, ¿no? Otro presidente que no respeta las formas republicanas y que cree que con la prepotencia, la matonería se resuelven los problemas. En este caso es con la actitud ladina y no decir la verdad, ¿no? Entonces,
creo que la palabra Huayqui está mal utilizada, porque no es correcto que la complicidad se identifique con la amistad, que en los Andes es una fuerza muy poderosa. Yo no quiero exagerar mi opinión en el sentido de ser muy radical, sino decirle que esto no es propio de la actitud que debe tener un presidente en una república, ¿no? Y en el Perú no tenemos antecedentes desde la época de Doria de alguien que se haya comportado de esta manera tan fastuosa, tan poco considerada hacia la población, ¿eh? Julio, tú tuviste la oportunidad quizás de conocerlo, si no bastante bien, pero por lo menos has interactuado con la presidenta. ¿Es esta la presidenta o la presidente que en su momento tú conociste o has notado cambios significativos en su comportamiento y en el despliegue de estas suntuosidades, como tú bien lo has señalado? Mira, las suntuosidades no tendrían ningún problema si fueran legales, si fueran obtenidas de manera correcta. Pero hay a pretender engañarnos a todos diciendo que le prestaron los relojes, y eso mismo ha dicho el presidente de Cusco. Bueno, esa es una frase completamente fabricada por el abogado defensor del señor Oscorima, que además, no hay que olvidar, es uno de los principales abogados encausados en el caso Odebrecht, cuando un grupo de 84 abogados del Perú fueron cómplices de varios juicios, o mejor dicho, de varios arbitrajes cargados de ilegalidad y de cuestionamientos. Yo no digo que el abogado del señor Oscorima necesariamente esté comprendido entre los culpables, pero ahí por lo menos hubo varios que fueron culpables de atentados contra el interés del Perú a raíz del suceso del descubrimiento de 840 millones de soles que se habían pagado indebidamente por efectos de los arbitrajes amañados de Odebrecht. O sea, ganaba Odebrecht toda la vida. Y creo que ahí está la esencia del tema que tenemos que discutir. Es, ¿servimos a la República o nos servimos de la República? Y creo que la actitud del señor Oscorima ha sido siempre servicio a la República. A ver que muestre, pues, una obra pública trascendental en algún lugar Correcto. de 3 mandatos regionales, que muestre alguna obra hecha sin sobrevaloración. No es posible. Pueden asociar su nombre, que podrá estar cargado de mucha odio político, mucho rechazo por parte de la población, pero en realidad hasta ahora no había tenido esta significación tan cercana a la corrupción, ¿no? Excelente. Julio, en el punto que mencionas de abogado, vamos a pasar, hay un clip aquí donde específicamente se hace referencia al señor Mateo Castañeda, abogado, la señora presidente. En todo caso, a ver si pasamos y esperamos tu comentario también. Un segundo. Vamos a seguir viendo, por favor. A ver. ¿Por qué ha sido el motivo de mi demora? El responsable de esa demora es el doctor Mateo Castañeda, quien me dijo, primero respondamos y declaremos ante la autoridad competente y después se dirige al país. Y eso es lo que estoy haciendo y eso es todo en cuanto a los relojes y las joyas. Estimado Julio, ¿es eso serio, maduro, un Estado democrático, un Estado de derecho, no tener la suficiente audacia o la suficiente transparencia para decirle las cosas al pueblo y no buscar un culpable por el tema de no comentar los casos tan sonados y la información tan solicitada por todos los medios? ¿Qué te pareció esta apreciación de la señora presidente? Bueno, que ha sido aconsejado por el actual abogado, ¿no? Que es especialista en defender causas indefendibles y que tiene una larga trayectoria, digamos, vinculada a graves problemas de los funcionarios públicos en relación con la moral, la ética, las buenas costumbres, por no decir los graves errores políticos que ha tenido que afrontar en su carrera. Creo que el señor Mateo Castañeda es, hasta donde yo sé, una persona respetable como abogado. Fue la primera persona donde corrió la señora Dina Boluarte la misma noche que hubo estas denuncias a poder conversar con él y llegar a un acuerdo. Y prácticamente lo que está haciendo es buscar un chivo expiatorio, lo cual no es correcto, lo cual es cobarde, una figura pública, lo cual es avasallar a un hombre que ya tiene sus años y que tiene un servicio a la nación que ha sido distinguido o no, muy largo en la fiscalía. Y creo que está cometiendo un error muy grave que demuestra su desprecio por las personas que la sirven y por las personas con las cuales se relaciona. Una persona así no demuestra respeto hacia los demás seres humanos, demuestra superioridad. Yo me temo que acá se está repitiendo, y lo quiero decir claramente, un
el narcisismo. ¿Qué es el narcisismo? Es más que el personalismo. Es el deseo de ser uno el centro de la atención y de que todo lo que se hace o dice tenga que ver con uno. Y que además todo el poder se refleja en uno. O sea, es una psicopatología. Gracias, Julio. Perfecto. No quiero abusar de tu tiempo. Que no esté normalmente en su cabal, pero son cosas de las cuales y realmente el atacar a Matorga me parece un gravísimo error, aconsejado seguramente por su nuevo abogado, ¿no? Perfecto. Estimado Julio, veamos un clip más y con eso vamos cerrando. No quiero abusar de tu tiempo, sé que estás con tareas pendientes, pero permíteme ya la intervención y la interacción que tuvo con uno de los reporteros que asistieron a esta conferencia de prensa. Veamos. Finalmente, basta de seguir operando con manos negras en contra del país, con estas patrañas y cortinas de humo que no benefician a nadie y solo le hacen daño a la patria, a su imagen internacional, tan importante para que vengan las inversiones necesarias para atender aquello que hemos dicho, acortar la brecha de la pobreza. Porque siempre hemos dicho también, somos un gobierno de hechos y no de esperanzas falsas. Muchas gracias, querido pueblo peruano, hermanas y hermanos. Y desde acá al Palacio y toda la patria les digo con el corazón orgulloso de ser mujer andina, de ser mujer del Perú profundo. Latina. Presidenta, ¿cómo está? Buenas tardes, señor Castañeda, buenas tardes con todos. Presidenta, usted, en todo caso, luego de lo declarado, admite que le mintió al país señalando que era una joya de antaño, cuando en realidad usted misma está señalando que el señor Oscorima se la prestó. ¿Qué relación tendría usted o tiene con el señor Oscorima? Porque hay diversas obras que usted permitió que se dé por parte del gobierno regional de Ayacucho y le otorgó presupuesto incluso. Esto podría hablar en todo caso de algún tipo de favorecimiento para el gobierno regional de Ayacucho, teniendo en cuenta que habían este tipo de favores, llamémoslo así, el que el señor Oscorima le preste su reloj. Ya van dos preguntas y la última, por favor. El certificado de garantía que se entrega entre sus pertenencias, ¿cómo usted lo explica? ¿Le prestaron el Rolex con todo y certificado de garantías? Gracias. Bueno, fueron tantas preguntas, no sé por cuál empezar. ¿Me podría decir pregunta por pregunta? Además, le voy a agradecer. Es una pregunta por prensa. No es prensa con 5 preguntas. Por favor, una pregunta y le voy a responder. ¿Usted engañó al país, presidenta, al señalar que era un regalo de antaño cuando está aceptando ahora mismo que el señor Oscorima se la prestó? Gracias. En principio... Julio, ¿qué te parece esa posición, esa postura? No querer responder muchas preguntas, pero solamente le hicieron 3. Creo que no tomaría demasiada memoria poder tomar nota y responderlas, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Falta de jerarquía presidencial, mi querido Norman. Falta de jerarquía para ser presidente de la República. O sea, una persona que se inmiscuye en líos de este tipo, recibiendo prestado un reloj, cosa que no puede ser posible ni creíble, ¿no? Porque un reloj de ese tipo, oye, imagínate si se pierde. ¿Se pierde en cuánto? Entre 14,000 y 26,000 dólares, ¿no? Eso es lo primero, que no hay verosimilitud en lo que ella dice, para empezar. Y segundo, no hay talla presidencial, pues de ninguna manera. Por la manera como ella se ha expresado, incluso en esta conferencia de prensa, y la ida con la cual le responde a un periodista que le está haciendo, sí, pues demasiadas preguntas, y le hace una muy ruda, ¿no? Que es la pregunta de que, ¿cómo se llama? Si mintió o no mintió. Y yo creo que estamos ante una
personalidad muy difícil de que pueda seguir en la cabeza de la República porque está haciendo mucho daño este tipo de cosas. Los Rolex expresan una crisis de alguien que nunca en su vida ha tenido la oportunidad de tener artículo de lujo y que una vez que ha ascendido al poder empieza a sentir un imán alrededor de estos regalos y de estas prebendas que en muchos casos se pueden vincular a una abundancia en distribución de fondos públicos a un presidente regional. O sea, eso no es una cosa neutral. Yo reconozco que siendo que se viene el bicentenario de la batalla de Ayacucho, es cierto que tiene que haber obras importantes, más aún con los Juegos Panamericanos en Ayacucho, sino que de lo que estamos hablando es realmente de obras que deben estar sin ninguna contaminación, y que este escándalo de los Rolex está haciéndolo evidentemente más grave cada día, la urgencia de vigilar las obras públicas. ¿Qué estará pasando en otros lugares? ¿Es esto de los Rolex una costumbre extendida para esconder coimas o cosas irregulares? O sea, hay derecho a pensarlo, ¿no? Y nuevamente repito, lo que esto demuestra es falta de jerarquía presidencial. Creo que estamos asistiendo a un momento muy lamentable de la historia del Perú, porque además nunca debió haber salido este escándalo, ¿no? Y además atribuirlo a fuerzas negras. Mire, no hay nada que hace correr más a las inversiones que este tipo de cosas, ¿no? Que demuestran falta de seriedad, falta de probidad, falta de altura de una figura que lidera el país. Y creo que es evidente, además, se está entrecortando. En consecuencia de todos estos desórdenes y adjudicación bajo la mesa de una base aeroespacial que no tiene todavía ni siquiera un proyecto de factibilidad y de la cual ya se está hablando como un hecho consumado, o lo que pasa con el aeropuerto fundamental para el Perú, es una obra que también tiene una envergadura muy grande y sin embargo se está manejando sin que nadie sepa qué está pasando. O la carretera central, donde estamos pagando la carretera más cara de la historia de la humanidad, 45 millones de soles por kilómetro, algo inaudito, ¿no? Correcto. Julio, te agradezco por tu participación, por tu presencia, como siempre. Gracias. Quería nomás terminar diciendo una cosa. La crisis por supuesto, adelante. Genera, ¿no? La crisis del desorden que hay en el país genera de que fuerzas que quieren hacer lucha geopolítica en el país, como este caso con las inversiones en Chancay o los temas mineros, donde está habiendo varias compañías mineras que están siendo rápidamente tomadas por adversarios geopolíticos. En el caso de Buenaventura la ha tomado con un 27% de acciones en una toma hostil en la Bolsa de Valores de Nueva York, el grupo LUCIC. O sea, creo que en general estamos en una situación de pérdida de poder del Perú como consecuencia de todo esto. Cuidado, esto ocurrió antes de la guerra con Chile, ocurrió en la crisis del 30 y ha ocurrido en momentos fundamentales de la historia del país, que no se maneja ninguna crisis y genera que los que ambicionan tomar la riqueza natural del Perú, ocupar espacios económicos que son de la patria, terminen tomando el poder en estas áreas, ¿no? Aquí estamos, a mi juicio, en una situación bastante delicada por este tipo de efectos. Nadie piensa en los efectos que tiene esto sobre nuestra soberanía, sobre nuestros recursos naturales, lo tiene. Y sobre las inversiones, claro que lo tiene, pero no vas a echar la culpa a toda la denuncia de la pérdida de inversiones. Y hace rato se están perdiendo porque demostramos no tener un gobierno eficiente, tenemos un mal gobierno. Perfecto, Julio, y te comprometo a seguir hablando sobre el tema de minería, el tema de puertos, que creo que cada uno da para una conversación completa en cada uno de los sectores. Te agradezco por tu tiempo, muchísimas gracias por venir y participar en Política y Poder. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias. Y no olvidemos que lo primero es el Perú, ¿eh? Lo primero es el Perú. Así es. Gracias. Un abrazo, Julio. Muchísimas gracias. Con ustedes ha sido el analista político y reconocido Julio Schiappa Pietra. Muchísimas gracias. Muy buenas noches.